todos. Les agradecemos por la disposición del tiempo hoy, después de una jornada laboral, y es un agradecimiento a la doctora Daniela, porque realmente allá son las 9 de la noche. Hoy nos acompaña desde Chile, es importante aclarar, la doctora nos acompaña desde Chile, Daniela Paz Rojas, psicóloga especialista en psicooncología, magíster en bioética, magíster en comunicaciones científicas y médicas y terapeuta familiar y de pareja. Hace parte del selecto grupo del curso que nosotros promocionamos, que es me fue el nombre del curso, Aprendiendo a me vivir fue, con cáncer. Aprendiendo a vivir con cáncer. Esta experiencia que tiene la doctora, personalmente me parece muy interesante porque, como le decíamos, las personas nos ponen a transitar en este camino del cáncer, pero muchas veces no tenemos como la orientación y el apoyo de entenderlo. Y que, si bien es cierto, estamos en esta situación, la vida continúa y como tal debemos seguirla viviendo. Doctora, bienvenida a esta que siempre será su casa, y reiteramos el agradecimiento por regalarnos ese espacio. No, muchísimas gracias a ustedes. Para mí es más que un honor poder estar conectada. Ojalá nos podamos ver en algún momento en vivo, en 3D, como digo yo. Pero no, feliz, feliz. Y les quiero presentar la mayor cantidad de cosas posible en el tiempito que tenemos, pero también dejando un espacio para que me puedan hacer preguntas, comentarios, quejas, reclamos, lo que necesiten. Bueno, ¿Parto entonces, nomás? sí, señora, queda a disposición Perfecto. el auditorio, doctora. Ya, muchas gracias. Bueno, la idea de esta presentación es revisar los aspectos principales de lo que significa un diagnóstico de cáncer, y no solo centrado en la mujer diagnosticada, sino también en su entorno familiar, que sabemos que se afecta importantemente con la presencia del cáncer, ¿sí? Así que vamos a hacer un barrido un poco rápido y escueto. Después puedo quedarme otro día que me digan, hablemos hoy día de niños, hablemos hoy día de pareja, y feliz. Pero quiero que se lleven varias cosas de cada tema, al menos como reflexión. Entonces voy a empezar. A ver, yo siempre parto mis presentaciones de cáncer de mama, y siempre he trabajado en realidad respecto al cáncer, mirando cómo sociedad nos enfrentamos a él, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la manera en que las sociedades le dan sentido a las enfermedades, o sea, que las sociedades le dan sentido a las enfermedades, hablan de las enfermedades, los significados, las creencias, los mitos que existen en torno a las enfermedades van a influir no solo en cómo lo vivencia el paciente o la paciente en este caso, sino también su entorno cercano, su red de apoyo, incluso los profesionales de la salud, incluso las políticas sanitarias, ¿cierto? Las campañas de salud van a estar siempre atravesadas por estas creencias que muchas veces son tan oblicuas, ¿no? Son tan habituales que ni las vemos, ¿no? Creemos que son parte de la enfermedad, pero que hoy día quiero que las miremos en mayor detalle. Lo primero que pasa en nuestra cultura y en nuestra cultura latinoamericana, yo me atrevería a decir que traspasando las fronteras de Latinoamérica, es que aún pasa que el cáncer tiene cierta relación casi sinonímica con la muerte, ¿sí? Cuando hablamos de cáncer y uno, si pregunta a un auditorio, por ejemplo, ¿qué es lo que primero piensan cuando hay una enfermedad como esta? Van a decir muerte, ¿no? Incluso en los casos de buen pronóstico, el fantasma de la muerte está presente, sobre todo en la fase diagnóstica. Después es probable que vaya menguando a través de los tratamientos y empiecen a surgir otro tipo de preocupaciones,
pero vuelve a aparecer con cierta intensidad después cuando a uno le dicen que uno está lista y que ya terminaron los tratamientos y que tiene que volver a la vida, ¿no? Esa es una nueva etapa donde el temor a la recidiva, que es justamente el tema que yo trato en el curso de ustedes, se hace muy fuerte, muy patente. Pero esto no solo las personas que tienen cáncer, es algo que le pasa a la sociedad en su conjunto, ¿cierto? El cáncer se asimila a muerte, está la idea además de dolores incontrolables, todavía existe esa percepción de que el cáncer viene aparejado de dolores y que en algún minuto, cuando la enfermedad está muy avanzada, esos dolores ya no se pueden controlar. Algo que era cierto hace algunas décadas, un par de décadas, pero que hoy día ya no lo es. O sea, hoy día tenemos a disposición, o podríamos tener a disposición los analgésicos y los medicamentos para poder controlar el dolor. Medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Pero el hecho de creer, por ejemplo, de que el cáncer viene con dolor, implica que muchas veces las personas se aguanten el dolor, porque creen que viene con el paquete de estar enfermo, ¿no? O con temor, por ejemplo, a no tomar los medicamentos para el dolor, porque si no me voy a acostumbrar, o porque después cuando lleguen los dolores más fuertes, a lo mejor no voy a poder hacerles frente porque ya voy a estar habituado al medicamento, etc. Se asocia también a mucho sufrimiento y ahí probablemente compartimos todos y todas que viene aparejado a un sufrimiento importante. Y también al tema económico, ¿sí? No en todos los países el cáncer de mama está cubierto por la seguridad social o por el servicio de salud público, y aun cuando esté cubierto, tenemos que pensar que muchas de las familias, sobre todo en Latinoamérica, están encabezadas por mujeres, muchas son mujeres solas y muchas veces son esas mujeres solas las que enferman. Y esto es importante porque vamos a hablar también Valeria, aquí donde le pongo. Ay, escucho algo. Ahí sí. Por favor, apagar los micrófonos. No, doctora, tranquila, sigue. Esto es importante porque vamos a ver que hay cosas, hay factores de riesgo que podemos evitar, ¿cierto? Hay factores protectores que podemos potenciar para no enfermarnos, pero hay un sustrato que es incontrolable por parte de las personas. Y esos factores se llaman determinantes sociales de la salud. En el fondo, son aquellas variables que tienen que ver con el género, con la etnia, con dónde nací, con mi nivel socioeconómico, etcétera, variables que no son controladas por mí y que influyen en que me pueda enfermar, ¿ya? Muchas veces se dice que el cáncer no discrimina, no sé si ustedes lo han escuchado, se usa mucho en las campañas también, que el cáncer no discrimina a nadie. En realidad el cáncer sí discrimina, ¿sí? Hoy día se siguen muriendo las personas más pobres y se siguen enfermando también las personas más pobres. Y eso pasa en gran medida porque el ser mujer es un determinante social. O sea, el género es un determinante social que no está controlado por nosotras, ¿cierto? Pero que influye. Las mujeres tenemos más mala salud, tenemos menos acceso porque vivimos al cuidado de otros, ¿cierto? De otros niños, de otros enfermos crónicos, de adultos mayores, y tenemos menos posibilidades de cuidar de nosotras mismas y de cuidar de nuestra salud mamaria, por ejemplo. Y por otra parte, las mujeres tenemos empleos más precarizados, tenemos trabajos con menos paga, con menos horas, porque tenemos que conciliar nuestro trabajo, por ejemplo, con nuestra familia, y eso hace también que tengamos menos acceso a salud, ¿ya? Por lo tanto, este tema económico, aun cuando tengamos la enfermedad cubierta, va a influir el tema por un ingreso menos que vamos a tener en la familia o porque vamos a tener que desplazarnos. No en todas nuestras ciudades hay centros oncológicos, hay personas que tienen que trasladarse de pueblo, dejando a hijos, pensando en costear alojamientos, comida, etc. Entonces el impacto económico, a pesar de que lo nombremos poco, es importante. ¿Y qué termina pasando? Que así como personificamos la muerte, como la tratamos como una persona,
Yo no sé cómo le dicen en Colombia, ¿no? Como a nivel más popular. Acá se le dice la pelada, por ejemplo. ¿Ya? La pelada es la muerte. En España le dicen Ajá. la parca Aquí o la también señora la con la pelona. guadaña. Sí, La aquí pelona, también la pelona. claro, o la Mm. señora con la guadaña, o hay muchos personajes que representan la muerte. Y eso es muy curioso porque es un sujeto, ¿no? Tratamos la muerte como un sujeto, cosa que no pasa con el nacimiento. En el nacimiento no tenemos ningún sujeto, ¿no? Y como dice Enric Benito, que es un importante paliativista español, en el nacimiento no existe el sujeto, pero en la muerte no existe el proceso. En el fondo no existe el morimiento, cuando debiéramos hablar del morimiento, ¿no? Que tiene que ver con el proceso del morir. Entonces, hablamos de la muerte como un personaje y como el cáncer tiene una relación tan cercana con la muerte, también hablamos del cáncer como un personaje. Y de hecho, hablamos del cáncer y muchas veces los mismos profesionales de la salud dicen que el cáncer se alimenta de, por ejemplo, cuando el cáncer no se alimenta de nada porque es una mutación celular. En estricto rigor no hay nada que se alimente, no hay una entidad, no es un bichito, no es nada vivo o como un ser que habite en nosotros, que se alimente o que se aproveche de nuestra vulnerabilidad o de nuestras penas o de nuestras tristezas, como tantas veces escuchamos. Pero hablamos del cáncer y de hecho hay gente que insulta al cáncer, ¿no? ¿Para qué vamos a decir los insultos? Cada país tendrá lo suyo, pero insultamos el cáncer también como si fuera un sujeto, como si fuera una persona. Y eso tiene consecuencias, porque en el fondo desarraiga al cáncer de su estatus de enfermedad. No lo tratamos como tratamos una hepatitis, o como tratamos una diabetes, o como tratamos un ELA, que puede ser una enfermedad incluso más grave y con mayor carga, pero sí el cáncer, ¿no? Y eso influye en la manera en que las personas vivencian su enfermedad, con pensamientos mucho más invasivos, mucho más paranoides, de que hay algo dentro nuestro que está sacando provecho, partido y queriendo hacerme daño, distinto a una visión de una enfermedad compleja, pero enfermedad al fin y al cabo. Y la realidad más o menos es esta. Alguien lo diagnostican, ¿cierto? Y yo tengo la sensación de que el primer gran duelo tiene que ver con darme cuenta que soy finito, ¿sí? Esto que debiéramos tener tan internalizado es que todos vamos a morir. En algún minuto se nos presenta en una enfermedad y que se vuelve una posibilidad, más lejana, más cercana, pero se vuelve una posibilidad. Entonces, esta vida que yo siempre he dado por cierta, por segura, se vuelve frágil, ¿sí? El futuro se vuelve incierto. Todo este camino que pensábamos que teníamos largo, largo y largo hacia el futuro, de repente decimos, ahí. Y tengo miedo de programarme, tengo miedo de hacer planes, tengo miedo de pensar en la próxima Navidad o en la Navidad del próximo año, o si voy a estar para la graduación de mis hijos, o si los voy a ver adultos, o si voy a ver a mis nietos, etc. También está la sensación de un cuerpo que nos traiciona, porque hay muchas mujeres que son muy sanas, se alimentan muy bien, hacen deporte, nunca han fumado y se enferman. Entonces, está esta idea de que el cuerpo, decimos en Chile, me hizo la desconocida, ¿no? Como que me desconoció y me traicionó, ¿ya? Y también está esta idea de que traemos una historia que nos culpa. Y este es un punto especialmente importante porque existe la idea, que es un mito y algo que me gustaría dejar muy claro para que todos se lleven esto para sus casas o para la vida, digamos, que la idea de que hay que a la base del cáncer hay una mala gestión emocional, o sea que yo o reprimí la tristeza, o reprimí la rabia, o sufrí mucho, o tuve un duelo muy cercano que no pude elaborar apropiadamente, o no salí a tiempo de una relación de pareja que era tóxica, eh, o que trabajé demasiado y entonces fui yo la que me hice el cáncer, ¿sí?
la idea de que hay factores emocionales, por mucho que muchas de ustedes y muchas de nosotras hayamos sufrido mucho y tengamos grandes dolores en nuestra historia, eso no hace que un cáncer se desarrolle, ¿ya? Eso es parte de las creencias y de los mitos en relación al cáncer, pero lo cierto es que se ha investigado muchísimo y no hay relación causal entre aspectos psicológicos y la enfermedad, ¿ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque también se piensa que las personas que tienen buena actitud, por ejemplo, son las que se van a recuperar, y en cambio las personas que están tristes o que están con bajo ánimo podrían no mejorarse. Y eso es una presión gigante para las pacientes. Y además de la culpa que puedo sentir por lo que yo he vivido y generé como enfermedad, está la culpa asociada al sufrimiento que yo siento que provoco en mis seres queridos, en mis hijos, en mis padres, en mi pareja, etc. Uno se identifica tanto con el cáncer que uno dice que uno hace sufrir a los otros. Y en realidad es el cáncer. Es la enfermedad la que provoca este sufrimiento, y a quien primero se lo provoca es a la paciente. Ya no es la paciente la que está provocando un sufrimiento, con alguna conducta voluntaria, consciente, directa, ¿ya? Lo que primero sabemos, o las cosas que más hemos escuchado y que más hemos vivido a lo mejor como pacientes, es el impacto del cáncer en la autoestima, ¿ya? Y que esto influye fundamentalmente en mi imagen en el espejo, como primer lugar, vamos a ver, porque la autoestima es mucho más que la imagen en el espejo, ¿ya? Pero efectivamente, cuando yo me miro, siento que me desconozco, ¿no? Como decía la lámina anterior, que esta o este no soy yo, ¿ya? ¿Y qué es lo que se afecta físicamente? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque todavía los tratamientos, a pesar de que son cada vez más precisos, la cirugía más específica, tenemos efectos secundarios más controlables y tenemos fármacos también para manejar los efectos secundarios, aún se mantienen aquellos efectos que tienen directa relación con mi apariencia, ¿no? Las alzas o las bajas de peso, la caída del pelo, las cicatrices, la mastectomía en una mama o en ambas, la menopausia precoz, ¿cierto? Esta sensación de envejecer rápidamente por tratamientos que buscan frenar la actividad hormonal, la fatiga y otros. Si pensamos bien, y algo que también es muy relevante de tener en cuenta, que el cáncer de mama está muy atravesado por estereotipos de género. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta justo físicamente las áreas en que la sociedad nos dice cómo debemos ser las mujeres, ¿sí? Las mujeres debemos ser hermosas, ojalá delgadas, ojalá con pelo largo, con las mamas turgentes y mirando hacia el norte, como decía una paciente mía, y resulta que se afectan justo esos aspectos, ¿no? Entonces nos empezamos a sentir menos mujeres, más que porque se afecte el ser mujer, porque el ser mujer nosotros seguimos siendo mujeres, es por la idea social de cómo debemos ser las mujeres. Y las mujeres tenemos que vernos de cierta manera, ser de cierta manera y comportarnos de cierta manera. Y eso influye en mi autoestima. Además influye a través de mi lugar en el mundo, porque ya no puedo trabajar como quisiera, al menos por un periodo de tiempo, baja mi actividad social, baja la actividad sexual, que es un punto muy importante dentro de los aspectos de las dimensiones que se ven afectadas por la presencia de la enfermedad, que se habla muy poco, pero que influye importantemente. Y además siento que no puedo cumplir con todos mis roles con la misma eficiencia, rapidez y diligencia con que lo hacía antes y con lo que nos gusta a las mujeres, ¿cierto? O sea, ser súper mamá, súper esposa, súper trabajadora, y trabajar como si no fuera mamá y ser mamá como si no trabajara, y todas estas exigencias sociales a las mujeres. Y además la que soy desde la enfermedad, ¿no? Esta
persona a lo mejor más lenta, más distráctil, que no me concentro mucho, que me siento mal, que no me puedo agachar tan fácilmente, que estoy fatigada, estoy cansada, no tengo energía, etc. Y un aspecto que se afecta también es mi relación con los otros. Y esto también afecta mi autoestima. Y mi relación con los otros se afecta fundamentalmente por estos sentimientos. Primero, porque tengo un sentimiento negativo de unicidad. A uno le dicen siempre desde chiquitito y en religión, ¿cierto?, que uno es único e irrepetible. Y eso es una unicidad maravillosa, ¿cierto? Pero aquí tengo un sentimiento de ser único que no es maravilloso. Es un sentimiento de que solo yo sé lo que estoy pasando, solo yo entiendo mi pesar y nadie lo va a entender a menos que haya vivido lo mismo que yo, ¿sí? Y eso nos hace sentirnos mucho más solos. Por otro lado, se generan sentimientos de temor a la lástima. Tenemos mucho miedo que otros sientan pena por nosotros. Sentimos temor al rechazo, a que otras personas, ¿cierto?, nos rechacen por tener cáncer o por mi apariencia física, o que mi pareja me rechace porque me falta una mama, etc. Estos tres temores de los que voy a hablar, la lástima, el rechazo y el morbo, que es este temor a que el otro se preocupe por mí por un interés morboso y poco genuino, y no porque realmente esté preocupado por mí. Estos tres temores, que no salen en ninguna parte, esto es más una idea mía, ¿cierto? Yo creo que comandan mi relación con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se diagnostica un cáncer, es muy probable que yo tenga uno o dos o estos tres temores. Y estos temores funcionan como si yo me pusiera unos lentes, unos anteojos con un color y viera todo de ese color. Entonces, sentimientos de, por ejemplo, actitudes del otro, de ternura, de preocupación o de tristeza, yo los voy a sentir como lástima, porque me puse esos lentes y veo la realidad desde esos lentes e interpreto a los otros desde esos lentes. Yo siempre cuento que yo tenía una paciente que me decía, no me gusta que me saluden con la cabeza para el lado. Y yo decía, ¿qué es eso de saludar con la cabeza para el lado? Que me saluden así, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Y que ella lo encontraba horrible porque ella lo pensaba al tiro como, o inmediatamente, al tiro una palabra muy chilena, inmediatamente como lástima. Esta persona siente pena por mí. Peor si la persona le decía qué pena lo que te pasó. Y dejamos de entender de que efectivamente es una pena que esto haya pasado. Podemos estar bien, podemos llevarlo, sobrellevarlo, pero efectivamente es una pena que nos haya pasado. Y a las personas que nos quieren les puede dar pena. Y las personas que no nos quieren o que no nos conocen también les puede dar pena. Y eso no necesariamente es lástima, ¿no? Lo mismo con el rechazo. Muchas actitudes yo puedo ver como rechazo y no tienen que ver necesariamente con eso. O el morbo. Aquí decimos cuando las personas quieren saber todo del otro, decimos que son copuchentas. Esa es la palabra que ocupamos en Chile. Chismosas, ¿sí? Y yo siempre le digo a las pacientes que incluso la persona más chismosa de tu vecindario puede estar preocupada por ti, ¿no? Tenemos mucho temor a la indiferencia, porque además el resto trata de hacer como que nada pasara, entonces nos tratan de subir el ánimo diciendo, pero no importa si el cáncer de mama hoy día todo el mundo se enferma de eso y todo el mundo se sana, no te preocupes, y le bajan el perfil a la enfermedad. Entonces nosotros quedamos con la idea, o esta persona no está entendiendo nada o no le importo, ¿sí? Y también el temor a la sobreprotección o a la dependencia, ¿no? Que yo tenga que yo pierda mi autonomía por depender de otros. Y finalmente vivimos lo que se llama el duelo, ¿sí? ¿Por qué vivimos un duelo? Porque hay pérdidas. Perdemos la salud, perdemos nuestra mama, perdemos nuestro pelo, eventualmente perdemos nuestra energía física, perdemos esta seguridad frente al futuro, ¿cierto? Tenemos pérdidas. Y las pérdidas desencadenan duelos. Y los duelos duelen, ¿ya? Y la manera en que se ha descrito este duelo, si uno lo ve en los libros, por ejemplo, es así.
que uno pasa por una etapa de negación, donde uno dice, no, esto no puede ser, no me puede estar pasando a mí, yo no puedo tener cáncer, el doctor se equivocó, el médico confundió los exámenes con los de otra persona, etc. Sentimientos de rabia, sí, que finalmente develan el sentimiento de injusticia que hay detrás, de sentir de que ¿por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué le pasó a mi mamá? Si ella es tan buena y hay gente tan mala que está sana en la calle, ¿por qué? La negociación cuando uno hace pactos con figuras o entidades espirituales en las que uno cree. Por ejemplo, Diosito, te prometo que si salgo de esta, yo voy a hacer tal cosa, o por favor, déjame estar presente hasta la adultez de mi hijo, de mi hija, y yo voy a hacer tal cosa. Hacemos negociaciones. Se ha descrito después la depresión, ¿cierto? Y finalmente la aceptación, tengo un cable enredado aquí, y finalmente la aceptación, que es cuando es ese momento en que uno dice, ok, esto es lo que me está pasando, tengo cáncer y estoy tranquila con eso, tranquila, puedo estar triste y todo, pero tranquila, y llegó ese momento. Pero este proceso no es tan así. Esto como ha sido descrito en la literatura, y que uno pasa por una negación, después por la rabia, después por la negociación, después le da pena y después uno está bien, pero no es así, porque se describe con cierto orden que no tiene, se describe con cierta secuencialidad que tampoco tiene, y además se habla de que uno no puede ir y viniendo, ¿no? Y en realidad el dolor oncológico es más esto, es más una espiral, ¿no? Donde yo a veces voy a estar abajo y al día siguiente puedo estar súper esperanzada y bien y tranquila, y después volver a bajar y volver a estar mal, y puedo estar después súper en conciencia de lo que me está pasando, y después al día siguiente vuelvo a pensar, no puedo creer que me esté pasando esto. Es más una espiral que debiera ir avanzando, pero que tiene sus puntos altos y tiene sus puntos bajos. Entonces, no es secuencial, no tenemos que pasar por todas estas emociones, y algo que es muy relevante, que si ustedes se fijan, aquí se habla de depresión, y no es depresión, es tristeza. ¿Y por qué es importante esta diferenciación? Porque la depresión es un cuadro clínico que requiere tratamiento terapéutico y farmacológico, ¿cierto? Y la tristeza es una emoción parte de la vivencia humana, ¿ya? Que hemos patologizado en nuestra sociedad. Porque a nuestra sociedad le gusta ver a la gente fuerte, le gusta ver a la gente autosuficiente, le gusta ver a la gente exitosa, le gusta ver a la gente que triunfa, le gusta ver a la gente contenta. ¿Sí? La tristeza, la vulnerabilidad, el miedo, la fragilidad, son cosas que a nuestra sociedad no les gusta ver. Entonces, cuando aparece, le ponemos el nombre de depresión, como si fuera una enfermedad estar triste. Y no, es tristeza. Y vamos a pasar muchos momentos de tristeza. Esta es una cita a propósito de lo que decía Claudia, de que yo vengo trabajando además hace mucho tiempo en las narrativas, ¿no? Como hablamos de la enfermedad. Esta es una cita de una actriz mexicana que dice: yo no estoy luchando, estoy viviendo. No soy una guerrera, yo soy un amante de la vida. Este es Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, que falleció de un cáncer, no me acuerdo si coronogástrico, que dice: el tema de la lucha contra el cáncer, no me mola. La lucha, cuando me dicen que soy un guerrero y me lo dicen con cariño, no me enfado, pero hostia, me toca los huevos, porque yo no soy un guerrero. Y este es un escritor chileno maravilloso que murió también hace algunos años, y que decía esto: el cáncer no es como el SIDA, que le lleva reggaetón, o que está asociado como el reggaetón. Esto hay que hablarlo con música de Wagner. Hay gente que me dice que tengo que dar la batalla, que hay que pelearla. Esas frases bélicas a mí me caen. Yo no lo uso, simplemente me trato, yo lo contengo, lo evaporo. Estas tres personas se desenmarcan de esta manera, de este lenguaje de violencia y de guerra con el que hablamos del cáncer, ¿sí? Que es un lenguaje que aparece en los medios de comunicación permanentemente, donde se describe que las personas están batallando, que están en una lucha, que pierden la batalla si fallecen, que la ganan si es que se sanan,
etcétera, ¿no? Todo tiene que ver con una lógica de violencia, que es el discurso hegemónico en cáncer, que es un discurso además muy masculinizado, muy estereotípico, ¿cierto?, que hace que se vea el cáncer como un enemigo, la enfermedad como una batalla, y que nos dividan a los pacientes entre ganadores y perdedores, ¿sí? Y de esto se espera que las mujeres con cáncer de mama estén así siempre, ¿no? Si uno se fija en las campañas, las mujeres con cáncer de mama aparecen siempre contentas, maquilladas, muy bonitas. Nadie puede salir en los medios de comunicación o dando testimonio o en las redes sociales sintiéndose pésimo o triste o no pudiendo más de la neuropatía o de las náuseas, o no aparece el dolor, no aparece el sufrimiento, ¿no? Y aquí les voy a mostrar les voy a recomendar además un libro maravilloso que se llama Desmorir, de Anne Boyer, que ella trata el tema del cáncer lejos de toda esta cosa muy rosada que yo creo que vamos a tener que trabajar por desrosadizar el cáncer, digo yo, porque el cáncer no tiene nada de rosado además de la cinta, ¿no? Y Anne Boyer dice esto: las imágenes oncológicas contemporáneas son sobre todo de rostros, todos ellos radiantes y rebosantes de felicidad. Los rostros que sonríen desde los folletos informativos muestran signos del cáncer como un ritual social, una cabeza sin pelo, un lazo del color apropiado, pero ni rastro de sufrimiento, ni a causa del cáncer ni de ninguna otra cosa. Ni el trabajo, ni el racismo, ni el desamor, ni la pobreza, ni el maltrato, ni la decepción. Nuestros templos coleccionan sonrisas esterilizadas de historia. Cada foto de nuestras enfermedades es un exvoto de lustrosa y dudosa felicidad. A mí me parece maravilloso que la manera que tiene de graficarlo, ¿no? Lo están viendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya. señora. Perfecto. Ella es Anne Boyer, ella es una ensayista que tuvo cáncer de mama y que escribió este libro maravilloso, que es un libro muy cortito, pero brutal, ¿ya? Ella critica esto que una paciente me decía el otro día de la cultura pop del cáncer, ¿no? Esto que todos tenemos que tener siempre discursos motivadores, que tenemos que presentarnos a la sociedad siempre enteras, contentas, felices y, a propósito de lo que hablábamos antes de empezar, y habiendo aprendido una lección. Siempre nos dicen, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Respondan ustedes, ¿por qué rayos uno tendría que encontrarle un para qué a una enfermedad? A la única enfermedad que se le pide el para qué es al cáncer. A nadie que tiene una hepatitis le preguntan, ¿y tú le encontraste la lección a la hepatitis? Esto pasa solo con el cáncer. Y termina siendo una exigencia más, porque después los pacientes te dicen o me dicen, yo no he encontrado ninguna lección. ¿Y por qué yo tendría que tener esta lección y tú no? O mi hermana, o la señora que va caminando por la calle. Porque además lo que te dice la gente es, tienes que encontrar la lección, porque además si no la encuentras, tienes riesgo de que no te sanes o que te vuelvas a enfermar hasta que la hayas aprendido. Hay muchas personas que encuentran un aprendizaje de una experiencia dolorosa y pueden encontrar un aprendizaje sobre el cáncer, pero si hay alguien que no encuentra ningún aprendizaje, está todo bien, porque uno no tiene por qué andar encontrando el aprendizaje a todas las cosas. Hay personas que solo lo pasan mal, y que lo pasan muy mal, y que solo quieren que se termine pronto. Y está bien. Está bien si no encuentro un sentido, una lección o algo que tengo que aprender con esto. ¿Ya? Esa es una exigencia que nos pone la sociedad y solo las personas con cáncer. Entonces, ¿cuáles son los mensajes comunes que recibimos a propósito de esta lucha y de la guerra y que tenemos que ser todos guerreros? Que no puedes llorar porque si lloras la enfermedad se va a agravar y tú te puedes morir. Que no no puedes decaer, tienes que ser fuerte, le tienes que ganar como si de nosotros dependiera el resultado de los tratamientos.
tienes que tener ánimo. El ánimo es lo más importante para el cáncer, lo cual tampoco es cierto, ¿ya? Hay personas depresivas que se sanan todos los días, ¿ya? Y tienes que pensar positivo, no se te vaya a ocurrir tener miedo, no puedes tener miedo, porque si tú piensas en la muerte la vas a llamar, o porque si tú piensas en que van a salir los tratamientos mal, van a salir mal. Y, sorpresa, no somos tan poderosos, no somos tan omnipotentes, ¿sí? Podemos llorar y no va a pasar nada. Además de quedar con los ojos así como sapo y que nos veamos rojas y manchadas por haber llorado mucho, no va a pasar nada si lloramos. No va a pasar nada con hablar de nuestros temores. Al contrario, los vamos a poder ir controlando, porque si no, dentro de nuestra cabeza los temores funcionan como una gran bola de nieve que se agrandan y que terminan en escenarios catastróficos, ¿sí? Incluso la rabia es un sentimiento movilizante porque nos contacta con la injusticia de los malos tratos, con la injusticia de una atención no adecuada, etcétera. Y esto va generando lo que ya hemos hablado en los pacientes, ¿no? Mucho agotamiento, mucha sobreexigencia, porque estoy todo el tiempo tratando de mantenerme firme y mostrarle al resto lo buena paciente que soy y que estoy contenta y feliz y hago como que el cáncer fuera un resfrío, una gripa o algo de menor importancia. Me siento culpable y frustrada porque no puedo controlar incluso los efectos secundarios de los tratamientos. Yo a veces he tenido pacientes que me han dicho, yo vengo con tanta fuerza que voy a impedir que se me caiga el pelo. Y eso no tiene que ver con la fortaleza interna. Tiene que ver con que también somos biología y somos cuerpos. Y nuestros cuerpos tienen reacciones. Y no tiene que ver con cuán fuerte tú seas emocionalmente, con cuánta voluntad le pongas. Y tiendes por eso a reprimir tus emociones para que el resto no vea que en realidad estás sufriendo y que lo estás pasando mal. Eso genera conflictos con el entorno porque no siento que me contengan apropiadamente o que me respalden lo suficiente, me tiendo a aislar. Tenemos la conspiración del silencio, que es este elefante que tenemos sentado a la mitad de la sala y que nadie habla de eso, porque además nos dicen que no hablemos del cáncer y que hagamos la vida lo más normal posible y tenemos al elefante sentado a la mitad de la sala. Entonces, no es que tengamos que vivir alrededor del cáncer todo el día, pero está ahí, ¿no? Tendemos a ocultar nuestros síntomas, no le decimos al médico que me siento mal, que estoy deprimida, que tengo dolor, por ejemplo, y no buscamos ayuda muchas veces, porque estamos firmes y tenemos que estar fuertes. Entonces la vivencia de la familia, vamos a ver solo un poquito de esto, pero la vivencia de la familia está matizada por esto. A lo mejor hablamos del cáncer, pero no hablamos nunca de lo que nos pasa a cada uno con esto. ¿Qué siento yo? ¿Qué sientes tú? ¿Cuán asustado estás? ¿Cuán triste estás? ¿No? Y que podamos hablarlo, porque le tenemos mucho miedo a las emociones, ¿no? La pareja suele sentirse bajo importante presión, hay muchos sentimientos de impotencia por no poder hacer nada por su pareja enferma, se siente angustiado o angustiada por el dolor de su compañera, se siente desconcertado o desconcertada con las emociones de su pareja, se sobrepasan por las demandas domésticas que muchas veces las compartimos o las lleva efectivamente la persona que enfermó y ahora el otro o la otra tiene que hacerse cargo. No sabe cómo expresar necesariamente sus sentimientos, muchas veces el grupo de pares no funciona apropiadamente, no hay tanta red de apoyo como teníamos antaño y en Latinoamérica la red de apoyo es vital, en el resto del tiempo también, o sea, en el resto de los lugares. Pero en muchos tiempos era el vecindario, tus vecinos, tus amigos, tus familiares, tu familia extendida estaban mucho más presentes de lo que están ahora. Y con mucho temor a la pérdida. Y este es un circuito que me gustaría ver antes de poder dar los minutos para las preguntas. Este es un circuito que fue construido en función de la literatura y de lo que hemos visto en la experiencia clínica, de qué es lo que piensan las mujeres con cáncer y lo que piensan al mismo tiempo sus parejas. Está pensado o
está graficado en una pareja heterosexual, pero pasa de igual manera en parejas Daniela, del mismo sexo. seguimos viendo la imagen de desmorir. No sé si ya has cambiado de diapositiva, pero estamos en Claro ella. que cambia de diapositiva. Ah, no. A ver, Ah, no. Seguimos en la de desmorir. voy a... ¿Y por qué dice que tengo la función de compartir pantallas en pausa? A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Vale. Sí. Vamos a ver. Ahí se ve. Está cargando. Ahí volvimos a la primera, entonces ahí puedes girar en la que íbamos. ¿Y ahí sale la pareja? Sí, ahí se están dando un beso. Perfecto. Esa. Ya, esta es. Entonces vamos a ver un circuito de lo que piensa ella y lo que piensa él o ella, pero en pareja, ¿ya? Que esto es algo que se da muy frecuentemente. Mientras la mujer con cáncer de mama piensa, yo ya no soy atractiva, la pareja está pensando, no puedo hacer nada por ella, ¿sí? ¿Cómo va a poder desearme sin una mama o sin cabello? Y la pareja está pensando, ¿está mal desearla si está enferma? En una pareja sana, sin problemas de violencia intrafamiliar o sin grandes conflictos, lo más probable es que el deseo en la pareja persista, ¿ya? Y que se vivencie con mucha culpa y con muchos sentimientos de inadecuación. Y por su parte, las pacientes están pensando que no son deseables porque no tienen una mama o porque han subido de peso o porque se les ha caído el pelo. El miedo al abandono es súper importante. Entonces piensan, ¿me dejará? Y por el otro lado, la pareja piensa, ¿podré solo si ella no está? No me mira como antes. Si la miro, la voy a incomodar. No me toca. Si la toco, le voy a hacer daño o la voy a causar dolor. Ya no me busca. Si la busco, me voy a sentir como un pervertido. ¿Cómo voy a estar buscando a alguien que está enfermo? Si la busco, se va a sentir presionada. ¿Qué pasa con esto? Que dado que la mujer no se siente ni deseable, ni hermosa, ni bonita, ni erotizada, deja de buscar a la pareja, lo que ratifica las ideas de la pareja de que la sexualidad es inadecuada en el contexto de la enfermedad, por lo cual no busca a la pareja, lo que ratifica las fantasías de que soy poco deseable. Y esto queda encapsulado por la conspiración del silencio, porque no lo hablamos. Y esto puede ir creando distancias cada vez más importantes en las parejas. Y con los niños, solo rápidamente, es fundamental incluir a los niños en la experiencia familiar de enfermedad a través de la expresión y la validación de sus emociones. Hay que educarlos respecto al cáncer y el tratamiento. Los niños deben saber que la mamá está enferma, que se llama cáncer, y cuáles son los efectos secundarios de los tratamientos, cómo pueden sentirse emocionalmente, otorgar espacio para que pregunten y de alguna manera incluirlos para que entre todos tengamos una vivencia familiar de enfermedad que podamos conducir hacia la esperanza de que en forma conjunta vamos a poder salir de esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reconocer que el cáncer nos va a afectar a todos, pero de maneras distintas. No todos vamos a estar en las mismas fases del duelo. Aceptar las diferencias individuales entre los miembros de la familia y el entorno. Aumentar la tolerancia por sobre la crítica. Reconocer y compartir las emociones. No tener miedo a hablar de los miedos. No tener miedo a llorar juntos. Mantener una comunicación abierta y sincera y aprender a expresar lo que necesitamos. Y para la red de apoyo, importante considerar que no siempre van a ser necesarias las palabras, que el silencio también es capaz de acompañar. Y recordar que la expresión de emociones no solo va a favorecer que nos aliviemos, sino también nos va a dar la oportunidad a los seres queridos para contener, consolar y expresar las propias emociones. Y quiero terminar con un video que yo creo que conocen porque Claudia me lo ha pedido un par de veces, creo, que hicimos hace algún tiempo en la corporación donde yo trabajaba, de la que fui directora muchos años, sobre las 42 frases que una mujer con cáncer de mama no quiere escuchar. Están viendo la entrada del video, ¿cierto? Sí, Ya, señora. perfecto. No hables de la muerte, que la vas a llamar. Tienes que ser fuerte, ¿eh? ¿No te habías chequeado? El cáncer da por rencores guardados. Tienes que ser valiente. Si a mí me hubiese pasado lo que a ti, no sé lo que hubiera hecho.
¿Y para qué te vas a reconstruir si ni se te nota? Esto le pasa a las mujeres porque andan todas estresadas. ¿Para qué lloras tanto si el pelo vuelve a crecer y más bonito? Tú eres una guerrera. Me contaron que estás enfermita. La recuperación de esto depende 100% de ti. Yo tenía una tía que tenía el mismo cáncer que tú y se murió. Qué difícil debe ser esta situación para tus padres. No llores porque te van a bajar las defensas y el cáncer se va a ramificar. Hoy que te ves linda, peladita. Tan linda y con cáncer. No tengas miedo, tienes que pensar positivo. Ay, qué lindo te queda tu turbante. Tienes harto estilo. No llores por tu pechuga. Después se reconstruye y listo. ¿Cómo estás? No te veo con muy buena cara. ¿No te habías hecho la mamografía? No te quedes en cama, porque después no te vas a levantar más. Hicimos un asado, pero no te quisimos invitar. ¿Cómo estás enferma? Dios manda estas pruebas a quienes son capaces de superarlas. No vas a tener que regalar tus gatos. Tu ánimo es lo más importante. ¿Y te vas a sacar una nomás? Yo que tú me saco las 2 pechugas al tiro. No puedes negar que el cáncer es una bendición. Amiga, no me gustaría estar en tus zapatos. Tienes que luchar. Tan jovencita y con cáncer. ¿Por qué te dio cáncer? Tienes que estar bien por tus hijos. No tienes que decaerte ni pasar rabias. Eso es un alimento para el cáncer. Tu ex tiene la culpa. Pucha que te hizo sufrir. Por algo pasan las cosas. Tienes que alimentarte bien para que no te bajen las defensas. Tienes que vivir el proceso tranquila, relajada, sin miedo y con buena actitud. No asumas lo que necesito, pregúntame qué necesito. Sé que mi pelo crecerá, pero hoy me duele perderlo. Sé que mi vida es más importante que mi mamá, pero es parte de mí. No sientas pena por mí, siéntela conmigo. No me hagas sentir que mi enfermedad no es grave para subir mi ánimo. A veces con eso siento que no es importante para ti. Déjame llorar, eso no hará que mi cáncer avance. Acompáñame. Déjame hablar de mis miedos, eso no los hará necesariamente realidad. Escúchame. No critiques mi tratamiento médico, más que nunca necesito confiar en él. No me presiones a vivir mi enfermedad como una guerra. Ayúdame a enfrentarla informada y acompañada. No me fuerces a ser valiente. En mi fragilidad también está mi fortaleza. Vivamos el cáncer juntos, vivamos la vida juntos. Eso tenía para presentarles. Muchas gracias. A ti, Daniela, Bien. muchas gracias. Ahora sí, entonces, si quieren hacer alguna pregunta a la doctora Daniela, entonces van haciendo, bueno, aquí ya vemos manitas levantadas. Pueden encender el micrófono. Olga Mesa. Buenas noches para todos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Olga. Primero que todo, pues agradecer a la Fundación estas charlas que nos dan, que para nosotras realmente son muy positivas. Y muchas gracias a usted, doctora, por apoyarnos durante este proceso. Sí, es importante. El mío no es un cáncer de mama, el mío es un cáncer de ovario, pero igual es importante estas charlas también para nosotros, ¿sí? Por primera vez, Claro que sí. después de tanto tiempo, después de 26 meses de mi proceso, encuentro a alguien, porque yo me preguntaba lo mismo, o sea, ¿por qué el color rosa? O sea, ¿hacia dónde vamos con ese color? ¿Sí? ¿Por qué le damos tanta importancia a ese color si realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra? ¿Sí? Entonces, de verdad que muchas gracias por la charla, fue muy importante y muy importante ese acompañamiento de usted hacia nosotros. Muchas gracias, Olga. Sí, efectivamente lo que tú dices es cierto, esto es aplicable para cualquier tipo de patología oncológica. Absolutamente. Yo creo que una de las cosas, Daniela, que aquí en Colombia por lo menos tiene una gran fuerza y es el tema de la biodecodificación de la enfermedad. Eso que tú mencionabas de empezar a escudriñar qué evento en el pasado sucedió que generó el cáncer.
como consecuencia, pues la gran culpa, por eso que tú mencionabas de la responsabilidad de yo ser la culpable de que esta enfermedad me haya aparecido, o la frase como que estoy pagando, ¿no? Claro, el castigo. Ese castigo, ese sentimiento de culpa, lo ve uno permanentemente en muchas personas que llegan a la fundación, y porque son corrientes, ¿no? Quien viene a decirte que fue esos sentimientos, esas emociones mal manejadas, es ese evento que empiezan a buscarlo en el pasado. Entonces, me gustaría, Daniela, como unos minuticos más para ampliar esto y dar claridad. Eso es muy relevante y creo que qué bueno que me lo puntualices porque aunque no creamos, eso también tiene un estereotipo de género detrás y tiene que ver con la idea de que las mujeres somos nerviositas, somos histéricas, manejamos mal nuestras emociones y eso hace que nos enfermemos, ¿sí? Entonces, además de hacernos dudar de nuestro comportamiento, nos hacen dudar de la manera en que llevamos nuestro mundo emocional. Y no hay ninguna evidencia científica de que a la base del cáncer hayan factores psicológicos. Si nosotros nos preguntamos aquí, todas probablemente vamos a tener historias de dolor que contar. Y si salimos a la calle y agarramos a 100 mujeres sanas, ¿cierto? Y las metemos a nuestra casa, bueno, no nos van a caber, pero si las agarramos 10 y las metemos a nuestra casa y les preguntamos, ¿ustedes tienen historias de dolor importantes? Todas nos van a contar que sí. Y probablemente ninguna tiene cáncer de mama ni lo va a hacer nunca, ¿sí? Y hay muchos tratamientos, con todas las comillas posibles, y terapias milagrosas o pseudopsicológicas o pseudocientíficas que se ofrecen para que tú te sanes tu alma para poder sanar tu cáncer. Yo llevo más de 20 años trabajando en oncología. Les podría decir por año cuáles son las de moda, porque además son modas, ¿sí? Y todos los años hay un medicamento nuevo o una dieta alimentaria nueva. Entonces, antes estaba la dieta, la alcalina, la keto, mil cosas, ¿sí? Una época en que la gente se comía unos bichos que se llamaban gorgojos. Otra época que estuvo de moda el jugo de noni, el escorpión azul, cientos de cosas, pero una de las más importantes es esta presión y esta idea de que yo me enfermé por mis emociones y que son las emociones las que me pueden hacer que yo me mejore o no me mejore. Y eso es una creencia que no tiene asidero, ¿ya? Y nuestro bienestar emocional, el bienestar emocional de cada una de ustedes, es importante no porque de eso dependa la enfermedad, es importante porque ustedes lo valen. Porque cada una de ustedes vale la pena. Y vale su bienestar emocional. Y vale su calidad de vida. Porque la calidad de vida es un valor en sí mismo. Por la dignidad humana que cada una tiene. No porque de eso dependa la enfermedad o cómo se vayan a comportar los tratamientos. Los psicooncólogos estamos presentes y existimos no para evitar que la persona se enferme más o para que viva más años, es para que esté bien. Y una persona que está en su proceso de fin de vida también merece estar bien. O si no, no nos preocuparíamos de ello. ¿Sí? Nos preocupamos menos de lo que nos preocupamos. Debiéramos preocuparnos, pero no nos preocuparíamos. Entonces, ojalá se puedan sacar esa carga y puedan llorar tranquilas y puedan patalear tranquilas y puedan después reírse tranquilas, porque la vida tiene de todo eso y el cáncer también. Me quedé pensando en esas fotos que mencionabas de que, claro, siempre queremos tener las fotos de la paciente calvita sonriendo y mostrando los superpoderes, las supermujeres que queremos siempre ser, claro. Con una carga emocional gigantesca y social. Por ahí había otra manito levantada, pero creo que la bajaron. Perdón, una cosa importante. Sí. Una cosa importante, la alimentación sí es un factor de riesgo.
yo no quiero decir que la alimentación no sea importante, ¿ya? La Ajá, alimentación rica en grasa, el sobrepeso, el sedentarismo son factores de riesgo. Lo que no es cierto es que hayan dietas anticáncer milagrosas para no enfermarme o para recuperarme del cáncer a partir de una alimentación determinada. La de alimentación acuerdo. que siempre se recomienda es la dieta mediterránea para las personas sanas, para las personas que están enfermas, tener una dieta equilibrada, baja en grasa, no tabaco, no alcohol. Lo siento. Sí, de acuerdo. Yorli Alexandra tiene la mano levantada. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Hola, Bueno, ¿cómo estás? muy bien a todos, gracias doctores. Pues a mí recién llevo aproximadamente como unos 8, 10 días que me diagnosticaron. Sí, igualmente como las personas más cercanas, todavía no le he contado a mi familia, pues mi familia está comprendida, unos hermanos y mis 2 bebés. Entonces, no he iniciado como a contarles. Por el momento como que no me siento preparada a contarles a ellos, sobre todo a mis bebés. Ya ¿Qué edad les tienen tus contaré. bebés, Yorli? 4 años y la niña 9. Ujú. Entonces, pues yo decía, ¿cómo les cuento? No les cuento. La niña me hicieron dentro del proceso que me están haciendo los exámenes para mirar a ver si Ujú. había metástasis y eso. Hubo un día que me tocó alejarme de ellos, y entonces en la noche la encontré llorando y le pregunté que por qué lloraba, entonces me dijo que era porque pensaba que su mamá no le iba a poder volver a abrazar. Entonces yo le dije, no mami, estoy enferma, pero solamente fue un examen, y al otro, ya mañana la puedo tocar y ya la puedo abrazar. Entonces es eso, como irme preparando para contarles a ellos lo que me está pasando. También tenía, pero ya la aclaré, la duda de los señalamientos de que yo me divorcié por violencia intrafamiliar, y entonces Mm. bueno, era como el señalamiento fue que no supo manejar esa emoción. eh, por eso tampoco quiero que nadie se entere, porque yo digo, van a pensar que, bueno, él está devolviendo en cierta medida, aunque no hice nada malo, pero se, como que estaba pagando, sintiéndome como culpable, o qué hice yo de malo. Eh, Sí, sí te entiendo. Yorli, siento mucho lo que pasaste y siento mucho que además te venga esto encima, ¿no? Eh, Confía en tu red. El cáncer no es una vergüenza. Eh, Cuando uno lo vive como un secreto, es muy difícil mantenerlo y eso a uno lo pone muy tenso y lo estresa mucho. Y los niños, cuando uno les explica adecuadamente y claramente, los niños entienden. No quiere decir que no vayan a sufrir, pero entienden. Yo tengo un hijo de la misma edad del tuyo, tengo un hijo de 9 años, para que vean las cosas de la vida y cómo se dan las situaciones en la vida. A mí me dio cáncer de mama hace 2 años, justo el año en que yo cumplía 20 años trabajando en oncología, y en cáncer de mama me dio cáncer de mama. Y en ese minuto mi hijo tenía 7. Y cuando yo tuve la biopsia en la mano, le conté y le expliqué lo que más pude, de la forma más concreta posible, y escuchando todas sus preguntas y yo respondiendo todo lo que yo sabía. Hay cosas que no tenía por qué saber, y cuando uno no sabe, no sabe. Pero es importante que los niños sepan, porque la fantasía, las ideas en las películas que se pasan los niños pueden ser mucho más aterradoras que la realidad, como lo que te dijo tu niñita, pensé que nunca más te iba a poder abrazar. Imagínate lo que ella estaba pensando. Entonces, la realidad de la enfermedad puede ser y es mucho menos terrible de lo que pueden estar pensando tus niños. Mientras uno lo cuenta, hay personas, yo no niego de que haya personas que a lo mejor no les pueda interesar, pero la gente que te quiere le va a interesar, y vas a necesitar ayuda y vas a necesitar apoyo, desde apoyo logístico hasta apoyo emocional, y que te abracen y que te apachurren y que te lleven a los tratamientos y que te ayuden a hacer el aseo en tu casa y que te lleven comida para congelar, porque no vas a lo mejor tener energía o ganas para poder cocinar, etcétera. Estás viviéndolo recién, pero ábrelo con tu gente, confía en tu red y confía en tus niños. Los niños, cuando uno los orienta bien, andan mucho mejor de lo que andamos los adultos.
Y te mando todo mi Sí, abrazo. doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Igual, Yorli, sabes que también en Senosama está el doctor Néstor para escucharte, para orientar, todos nosotros, porque creo que lo que hemos aprendido nosotros, Daniela, que vamos a cumplir este sábado 6 años de existir Senosama, es la importancia de escuchar y de sentir que no estamos solos. Eso que tú dices, esa red que puede ser la red de la casa, pero también hay una red externa que es Senosama, que es este grupo de personas que han pasado por unos diagnósticos similares, otras personas que no, pero el sentirse, el poder hablar, cosas que uno a veces en familia no lo quiere decir, justamente porque no quiere verse vulnerable, porque no quiere ver que llore, que no quiere que su familia lo vea triste, y que tú lo has dicho y nosotros hemos repetido también muchas veces con Néstor, que es nuestro psicólogo, que las emociones no son buenas ni malas, son emociones Exactamente. que hay que expresarlas, hay que sentirlas, hay que darnos el permiso de estar tristes, hay que darnos el permiso de llorar y de conversar sobre esos temores, porque muchas veces son películas que nos montamos nosotros, sobredimensionamos las cosas, y cuando hay una mirada diferente que le dice a uno, bueno, pero ¿por qué esta angustia? Veamos realmente si tiene fundamento o no tiene fundamento. Se van sacando cargas que le quitan a uno toda la energía. Bueno, chicas, aprovechen a la doctora Daniela, o si quieren esto. Esmeralda tiene la manito levantada. Ah, sí, Esmeralda. Bueno, buenas noches. Doctora, mil y mil gracias por este tiempo, por permitirnos compartir esta charla tan importante, tan amena, que llena nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón y nos llena de fortaleza. Gracias a la doctora Claudia, a la Fundación, por permitirnos participar de tan importante charla. No sabe, todo lo que usted, todo nos ha pasado a todas, menos a mí, todo lo que usted dijo, todo me pasó. Todo me pasó, le pedí a Dios por qué a mí y no para qué a mí. Y Yorli, estamos contigo. Nosotras, tus hermanas Rosa, hemos pasado por todo esto y por mucho más, pero tranquila es algo que uno puede superar, es algo que uno puede llevar, y aférrate a Dios, aférrate al médico por excelencia. Aquí estamos tus hermanas Rosas, la fundación. Mire, usted no sabe la paz que se siente, la alegría que se siente, la fortaleza que le da pertenecer a esta fundación, las cosas lindas que vivimos, las cosas que hacemos. Uno siempre piensa cuando empieza el tratamiento alejarse, esconderse por allá, pero no, al contrario, hay que sacar ese nudo que tenemos en la garganta, hay que contar, hay que llenarnos, hay que reunirnos con personas, hay que recibir un consejo, una mano amiga, un abrazo. Es duro, yo lo sé, pero vas a estar bien, Yorli. Y yo agradezco a la doctora Claudia y a mi fundación porque me acogió en mi proceso. Y me pasó de todo, desde la muerte de mi padre, mejor dicho, de todo me pasó, de todo en mi proceso, pero acá estoy, soy una sobreviviente, me considero una sobreviviente, llena de valor, de ánimo, de positivismo, de fe, de amor. Ahora me quiero más, me valoro más, quiero más las personas, las que están a mi lado, miro hacia los lados y me doy cuenta que hay una vida grande, una vida por quien sé seguir, y aférrate a la vida de tus hijitas. Esas son su motor. Yorli, un abrazo, gracias doctora Claudia, mi fundación y todas mis hermanitas Rosa, las quiero mucho, bendiciones. Gracias, Esmeralda, muchas gracias. Bueno, Esmeralda ya dio toda la discurso de Ya cerró. despedida, ya dio todos los agradecimientos, y nuevamente nuestro agradecimiento a todas las personas que se pudieron conectar. Tuvimos hasta 53 personas conectadas, doctora Daniela.
seguramente después vamos a pedirte hacer una charla dependiendo del interés, como ese tema de cómo decirle a los niños. Feliz, Sí, feliz. que pues muchas pueden tener hijos pequeños a quienes no nos atrevemos a darle esa información, pues tener ya una charla específica sobre eso. Perfecto, yo encantada, las que quieran, con tiempo y nos coordinamos y no hay problema. Bueno, Gracias. Así que les agradezco muchísimo la invitación a todos los que participaron, que me escucharon todo este rato, hablando mucho. Yo podría estar hablando toda la noche de esto. Así que muchísimas gracias. Bueno, a ti muchas gracias. Gracias, Anita. Gracias a todos. Que descansen. Gracias, Feliz gracias. noche. Un abrazo. Chao. Chao. Chao, chao. Muchísimas gracias. Dios les bendiga, doctora, por esa charla tan importante. Muchas gracias a ustedes.